Primeras jornadas científicas de derecho a vivir. Ciencia DAP 2011. Nuevos enfoques sobre aborto y eutanasia. De la presentación. En estos momentos en los que en España se están aprobando leyes que atentan de una manera frontal y radical contra la vida humana, queremos contraponer al marketing ideológico la verdad de la ciencia. Queremos que las primeras jornadas científicas de derecho a vivir sean el comienzo de una labor de divulgación sobre temas que nos afectan tan directamente como son el aborto y la eutanasia, y que afectan a un derecho tan básico sin el cual los demás no tienen ningún sentido, el derecho a la vida. Y porque somos conscientes de la importancia de que los ciudadanos estén formados e informados, hemos elegido a expertos de primer nivel en ambos temas que nos expondrán desde un punto de vista de la excelencia científica y de una manera clara y contundente una serie de argumentos que avalen lo que hasta ahora hemos venido defendiendo. Existe una vida humana desde el momento de la concepción, con una identidad propia y una dignidad intrínseca que ha de ser defendida y respetada hasta el final. Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir. Ella es ginecóloga. Como pueden todos ver, futura madre. Es médico, ejerce su actividad en el Hospital Anderson de Madrid. Ella ha colaborado, hablando precisamente de estos temas, en diversos proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito de la promoción de la maternidad y la ayuda a la mujer. Y es colaboradora como ginecólogo con distintas asociaciones en España que promueven ayudas a la maternidad, hace cooperación a las mujeres embarazadas, les enseña a su hijo. Es miembro de, así como José Luis es miembro del Comité Jurídico de Derecho a Vivir, la doctora Sonsoles Alonso es miembro de Ginecólogos por el Derecho a Vivir. Muchísimas gracias. Ella nos va a hablar sobre opción de Bueno, agradecer a Gador y a Derecho a Vivir la invitación y contar conmigo una vez más para intentar compartir con todos ustedes pues mis experiencias. Como bien ha contado Gador, desde hace un par de años que colaboro con distintas fundaciones de ayuda a la mujer en el asesoramiento, pues en esos primeros momentos del embarazo, en esos momentos difíciles. Y bueno, pues me han pedido hablar de la objeción de conciencia. Yo de leyes sé poquito, o sea que las preguntas difíciles para nuestro compañero José Luis Reguero, pero sí que sé de la atención al paciente, sé de lo que es un médico y sé de cómo estamos viviendo nosotros a día de hoy la nueva ley, la problemática de la objeción de conciencia. Y es lo que voy a intentar transmitirles en esta charla. Entonces, bueno, en la primera diapositiva, como veis, ya decimos que la profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. Voy a partir de un primer punto y que yo considero esencial, que es considerar y hacernos la pregunta de que debemos hacernos los médicos de quién es nuestro paciente. Y una vez que avancemos a lo largo de la charla iremos respondiendo a esta pregunta y aunque parezca que es algo muy banal, ¿no? Y pues lo vamos a tener todos muy claro, ¿no? Pero vamos a entender por qué hay médicos que actuarían de una forma y médicos que actuarían de otra forma ante una misma realidad, ¿no? Entonces pongo en la diapositiva distintas opciones, ¿no? La mujer embarazada, el embrión, el feto o bebé mayor de 12 semanas, el feto viable, o la mujer y su hijo. Vamos a ir un poco a la raíz, ¿no? Yo me voy a referir al ginecólogo, al obstetra o al tocólogo, pero en realidad hago referencia a la matrona que también hace obstetricia, al auxiliar de enfermería, a la enfermera, a toda la persona sanitario que está involucrado en el tratamiento de la salud de la mujer. La obstetricia pues viene del latín, de la raíz obstare, que es estar en espera, y tocología griego tokos, que tokos es parto, nacimiento, pero también está traducido como hijo y descendencia. Entonces ya vemos que en la etimología de la propia profesión de la obstetricia y de la tocología hace referencia tanto a la madre como al hijo. Entonces ahí tenemos una primera pista para ir respondiendo a la pregunta. El médico ginecólogo obstetra o tocólogo, en su formación mínima voy a hablar de lo mínimo, ¿vale? O sea, un residente recién acabado
Después de 6 años de carrera, 4 años de especialidad, cerca de 6.000 horas de guardia y de asistir a más de 1.000 nacimientos, ¿qué es lo que ha aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Pues como ha explicado fenomenal y como siempre Nicolás Jove, pues el desarrollo embrionario, ¿no? Como a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide surge un nuevo ser humano. Y esto lo vemos desde el principio, no solo en la carrera, sino en nuestra especialidad, día a día, pues con nuestro trato con el paciente, ¿no? Vemos cómo se desarrollan los bebés, ¿no? Desde dos únicas células hasta formar el ser humano que podemos ver en las fotos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, esto eran unos vídeos que no hemos podido volver a cargar. ¿Qué hemos visto? Pues vemos, y que vemos a diario, pues ecografías que ya a las 5 o 6 semanas podemos ver cómo late el corazón del embrión. Y bueno, el vídeo de abajo era una embrioscopia, directamente vemos cómo late el corazón. Eso lo vivimos en nuestro día a día. Y también lo vemos con el de 12 semanas, que yo creo que sí que lo vamos a poder, no lo vamos a poder ver tampoco. Bueno, vemos como un feto de 12 semanas, cómo se mueve, cómo pues tiene, como también han explicado, esas reacciones al dolor. Como luego, si tenemos un ratito, si os lo pongo porque está en otro archivo, que se ve directamente en la fetoscopia y se ve como efectivamente es una cámara muy finita que entra, cómo reacciona ante esos estímulos, ¿no? Entonces, sí, todo eso lo vemos día a día en nuestro trato con nuestro paciente. Y este era un recién nacido. ¿Qué es lo que vivimos? Pues el nacimiento, como digo, yo tengo 32 años, he terminado hace 2 años mi residencia y he asistido a más de 1.000 nacimientos. Y no es que yo sea diferente, o sea, es lo que hacemos, entonces es lo que vivimos. Entonces intentamos responder a la pregunta, pues ¿quién es nuestro paciente? Pues como vemos en la foto, vemos que es la mujer embarazada y el ser humano que lleva dentro desde sus primeros instantes de vida, desde la concepción hasta que es un recién nacido, como lo que podemos ver todos. ¿Qué ocurre? Que hay muchos profesionales, compañeros, que siguen pensando que su único paciente es la mujer. Entonces esto es una realidad. Entonces, o que ponen al bebé o al feto en un segundo plano, o en un tercero, un cuarto o un quinto, ¿no? Entonces esta es la situación y por la cual nos vemos ante la situación de la necesidad de la objeción de conciencia. Entonces, por definición, por la formación que hemos recibido y evidencia científica, como hemos estado viendo en estas jornadas, el ginecólogo, obstetra-tocólogo y cualquier persona de la sanidad que se dedica a la mujer tiene a la embarazada y a su hijo desde la concepción, por lo tanto tiene 2 pacientes. Muy bien, entonces vamos a repasar ahora también lo que es el médico y los deberes, derechos y deberes. Yo empiezo por deberes, ¿verdad? Porque creo que es más sencillo seguir un poco el razonamiento, ¿no? Los deberes del médico están descritos desde el juramento hipocrático, que es bien antiguo y que juramos todos los médicos cuando acabamos nuestra carrera. Y resalto una parte del texto: establecer el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No acceder a pretensiones que busquen la administración de venenos ni sugeriré a nadie cosa semejante. Me abstendré de aplicar a mujeres pesajes abortivos. Ya empieza a hablar del cuidado del paciente, ¿no? Que como hemos dicho son 2, y además dice de forma totalmente clara el trato a la mujer en cuanto al aborto. Es más, luego esto sí, hay una actualización, que aunque sea del 49 con respecto a cuando el origen del texto hipocrático, es una actualización de la Declaración de Ginebra, que dice que mantendrá el máximo respeto por la vida humana desde la concepción. Es decir, es una cosa que está escrita ya desde hace muchos años en los deberes del médico. El médico es aquel, por definición de la Real Academia Española, es aquel que intenta mantener y recuperar la salud del paciente. Sabemos que el aborto es muy diferente a la salud, y esto hay que insistir siempre, porque provoca la muerte de uno de nuestros pacientes, como hemos dicho son 2, y eso es lo que nos distingue a unos médicos de otros. Provoca la muerte de un paciente y el daño al paciente que sobrevive, que en este caso es la madre, con unas secuelas físicas y psíquicas importantes. Pongo aquí un artículo muy reciente, una publicación del Royal College de Psiquiatría de marzo del 2011, en el que dice que el riesgo de depresión sigue años después de un aborto, incluso después de un parto normal. Entonces, se sigue viendo la evidencia de que no es salud el aborto, que no ayuda a la mujer, que tiene sus
secuelas psíquicas. Por tanto, es deber del médico, y descrito está también en el Código de Ética y Deontología Clínica vigente. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que le sea posible, y cuando ya no lo sea, permanece su obligación la de aplicar medidas adecuadas para conseguir el bienestar de este enfermo. En el mismo código, en el artículo 24, dice: al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes. Pongo en la foto un niño, un bebé con labio leporino. Pues es igual, es un bebé enfermo, ¿no? Luego veremos más adelante cosas sobre esto. Y ya entramos ya hemos visto los deberes, ¿no? Está claro que el médico, que es médico por definición y por todo lo que incluye su vocación y su profesión, debe cuidar al enfermo, al paciente, que en este caso son dos, y tiene derecho, por tanto, a ejercer la medicina para la que se ha formado, para cumplir su vocación, a cuidar de la vida de los pacientes. En el Código también de Deontología Médica dice que el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización o la interrupción del embarazo. En la ley vigente, pues efectivamente contempla la objeción de conciencia del médico. Esto, bueno, pues lo contempla en un artículo, esto lo puede a lo mejor explicar el profesor Urrequero, pero hace solamente referencia al médico de una forma muy inespecífica, ni de qué forma se va a hacer, ni de qué no. Entonces, ¿qué ocurre? Que queda una duda, ¿no? Se habla de esas listas negras de los médicos que ofertamos, y nos tenemos que apuntar en una lista, firmar, si hay que dar parte a nuestros colegios de médicos. Entonces, bueno, pongo aquí, tenemos derecho a la libertad ideológica recogida en la Constitución española, y que nadie será obligado a declarar sobre su ideología. Entonces tenemos lo que es la Constitución versus esas famosas listas negras, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que en los servicios públicos de salud, por lo menos lo que yo sé de Madrid, es que, bueno, pues ha habido que firmar, y en realidad lo que han hecho todos los servicios es seguir la tendencia que seguían teniendo. Los servicios que no hacían abortos siguen sin hacerlo, con el compromiso de todos los ginecólogos, y los que lo hacían lo siguen haciendo, es decir, siguen con todos los ingresos y los casos las clínicas privadas. ¿Qué pasa? Que contra esta indefinición se lleva al Parlamento del Consejo Europeo y, bueno, alguien propone que se nos obliga a los médicos y al personal sanitario a cumplir la ley y a practicar abortos, ¿no? Y gracias a Dios, pues la resolución número 1763 dice que ninguna persona, hospital o institución, ya hace referencia a alguien más que el médico, será obligado, responsable o discriminado de cualquier manera a causa de la negativa a realizar, acoger, ayudar o someterse a un aborto, la realización de un aborto involuntario humano o la eutanasia, o cualquier acto que pueda causar la muerte de un feto embrión humano por cualquier razón. Y yo me pregunto, si está tan claro el deber del médico, está reconocido su derecho a fetar, ¿por qué tenemos que hacerlo? Es decir, si el deber del médico y su derecho es cuidar a un paciente, tanto el embriofetal como la mujer, ¿por qué tenemos que escribirlo y reconocerlo? Quizás los que tendrían que reescribirlo y reconocerlo serían los otros, no es la película, sino los otros, ¿no? Y pongo una pregunta al final que también ha salido antes, ¿no? Si son una minoría. Yo, mi opinión es que sí, ¿vale? Porque es lo que dicen, ¿no? Siempre que durante esta temporada hablando de la ley, pues la gente pues está reaccionando, la gente está muy incómoda, el personal sanitario muy incómoda con esta ley tan injusta, y yo creo que realmente sí que son una minoría. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar del diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que cuando hablamos del aborto y todo lo que hemos estado viendo de bebés sanos, pues todo lo podemos ver más o menos claro, ¿no? Pero tenemos un coladero que es el diagnóstico prenatal, el diagnóstico de las malformaciones y las enfermedades intraútero, que por donde, vamos, pasan muchísimas cosas y mueren muchísimos bebés al año, ¿no? El diagnóstico prenatal es el conjunto de métodos diagnósticos encaminados a la detección precoz, como decía, de anomalías genéticas y de malformaciones.
Los avances científicos cada vez nos permiten diagnosticarlo antes y diagnosticar más enfermedades, ¿no? Tenemos el cribado prenatal, que es una estimación del riesgo de que el bebé vaya a tener síndrome de Down, que se hace en el primer trimestre con tan solo 12 semanas, que detecta pues esas cromosomopatías. Luego tenemos el análisis de la sangre fetal mediante sangre del cordón o mediante el líquido amniótico, la amniocentesis, que se hace a las 16 semanas o a las 10, bueno, dependiendo de si es corocentesis o amniocentesis. Las ecografías, que utilizamos técnicas de 3D y 4D, como hemos visto antes, que se ve perfectamente el labio del bebé, ¿no? Que nos permiten diagnosticar cosas realmente minuciosas, ¿no? Como la celda del dedo o un defecto en el diafragma, ¿no? O un defecto a nivel cerebral que antes no se veía incluso después del nacimiento. Entonces, bueno, pues añado abajo un poco lo que es la filosofía y del acto médico, ¿no? En sí mismo. Cualquier avance para la detección de una enfermedad de un paciente debe ir encaminado a su propio beneficio y tratamiento, ¿vale? Pero no hacia la muerte. Pongo aquí el cribado prenatal sistemático. Se está imponiendo de forma sistemática. A la mujer no le preguntan a las 12 semanas con el análisis del primer trimestre si quiere hacerse o no hacerse esa prueba. Se incluye dentro de la hemoglobina, dentro de la toxoplasmosis, se incluye unos análisis de unas hormonas y cuando va los resultados le dicen, señora, usted el riesgo de que tenga su hijo síndrome de Down es una posibilidad entre 50, le recomendamos una amniocentesis. La señora se queda a cuadros y dice, pero si yo no quería saber esta información, porque no me influye para nada, porque no voy a abortar, o me influye y me destroza, no estoy todo el embarazo, ¿no? Entonces, el médico no está ofreciendo, ¿quiere usted hacer esta prueba o no? O se está haciendo de una forma sistemática, por interés del Sistema Nacional de Salud o por distintas cosas, ¿no? Por esa tendencia muchas veces del médico, de la investigación, de saber más, detectar más, diagnosticar más, ¿no? Entonces, bueno, yo es una cosa pues que es un punto a reflexionar y es un punto también a considerar y que las mujeres, yo a todas mis pacientes lo digo, yo ahora mismo no me estoy dedicando a eso, pero cuando te ofrezcan esto, que te lo expliquen y que tienes que exigir que sea voluntario, no te lo hagan obligatorio, porque la tendencia es que lo están haciendo obligatorio, ¿no? Y en cuanto a este punto, ¿no? Entramos en el artículo de la ley que habla sobre esto, el artículo 15. Interrupción por causas médicas. Bueno, pues destaco las causas médicas. Como hemos visto, pues el médico no se dedica a esto, ¿no? Y causas médicas, bueno, quizás lo llamaría de otra forma. Pues describe graves anomalías en el feto, ¿vale? Pongo un dibujo arriba que es el labio leporino, que, bueno, para mí es una malformación tan mínima porque, bueno, como había antes de un cirujano pediátrico nos lo puede confirmar, es una cosa que, bueno, que tiene una solución quirúrgica relativamente sencilla e incluso en los casos más complicados tiene un pronóstico excelente y se considera una grave anomalía en el feto y eso hay muchos bebés que están siendo abortados por este motivo. Destaco también lo grave incurable, lo que hablábamos también antes, ¿no? Que pueden ser abortados hasta casi a término y que esta decisión la toma, antes hablábamos de la mujer, el comité clínico, también comentaba el compañero que había pertenecido a un comité clínico, pues sobre esto vamos a hablar. El comité clínico, pues muchas veces es un comité virtual. Yo me he formado en un hospital en el que muchas veces el comité clínico lo formaban el ginecólogo, el ecógrafo y la paciente. Es decir, allí ni había cirujanos pediátricos, ni había pediatras, ni había nadie más. Es decir, que las decisiones se tomaban muchas veces precipitadamente, ¿no? Y lo mismo en otras situaciones como las actuales de hospitales con menos recursos, que no hay todo el equipo multidisciplinar que requeriría un comité un comité clínico. Comento un caso muy reciente, una paciente que venía de un hospital de estos que digo yo de pequeñitos, de los nuevos, y venía con el diagnóstico de síndrome de Down por amniocentesis, angustiadísima porque el ginecólogo de allí, su comité clínico, le había dicho que como tenía 42 años, con síndrome de Down, que el niño iba a venir con muchísimas malformaciones cardíacas, diabetes, todo tipo de problemas y que abortara. Vino directamente desde Sagasta, en uno de estos rescates pude hablar con ella. Y bueno, pues ese niño tan horrorosamente mal formado se llama Miguel Ángel, tiene síndrome de Down y como dicen los pediatras del 12 de octubre, de los buenos, porque no tiene nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso es el comité clínico que tenemos hoy en día en España. En otros centros es verdad que se está consiguiendo hacer bien,
pero en otros no. ¿Qué hace este comité clínico? Decide sobre la gravedad de la enfermedad. Supone una grave discriminación de los nacidos que padecen enfermedades incurables. Y según la Sociedad Española de Bioética, dice, con mucha razón, no corresponde a la medicina y menos aún a un comité clínico decidir qué es la vida humana ni el nivel de calidad de vida que es necesario para alcanzar para conservarla. Y otra vez, haciendo referencia al código deontológico médico, al ser humano, repetimos, no lo hemos dicho antes, pero insistimos en este apartado de malformaciones fetales, al ser humano embriofetal enfermo se debe tratar de acuerdo con las mismas directrices que a los demás pacientes. Entonces, es nuestro deber como médicos y como sociedad rechazar dicho juicio. El diagnóstico de una enfermedad debe ir acompañada por parte de los médicos de la mejor de nuestras terapias, pero nunca de la muerte. Y como hablábamos antes pues de bebés que están enfermos y que se diagnostican al final, muchas veces, y que son incompatibles con la vida, ¿no? su seguir adelante, muchas veces la mejor y única terapia que tenemos los médicos es el acompañamiento incondicional. Entonces yo desde aquí invito, yo he tenido la oportunidad, que en realidad es muy positiva porque aprendes muchísimo, de acompañar a madres con hijos enfermos en estas circunstancias, de seguir con el embarazo hasta el último momento, esperando pues la muerte natural de su hijo. Y muy dolorosa, pero es una experiencia que yo se la recomiendo a los compañeros, que gratuitamente dicen, interrumpa porque es mejor para usted, es mejor para este tema, para el bebé, porque se aprende muchísimo y es totalmente admirable. Y es el amor de la madre por un hijo hasta el último momento, que es la muerte. ¿Cómo vivimos los médicos esta realidad? Pues pongo este cuadro pues como una locura, ¿no? Y parafraseando a mi queridísimo doctor Chiva, como una esquizofrenia, ¿no? Pero hay una dualidad social y profesional. Y pues lo que decía, ¿no? Que es nuestro auténtico deber, siendo fieles a nuestra vocación, el acompañar al bebé y al paciente, y no debemos nunca escoger el camino fácil, como el caso que decía antes, ¿no? Pues llevar un embarazo de una mujer de 43 años, hipertensa, con un síndrome de Down, que en cualquier momento, como decimos nosotros, explota, pues es un horror. Entonces no debemos escoger el camino fácil, sino luchar por el paciente, y para eso estamos, ¿no? Y como decían antes, ¿cómo fiarnos de los médicos? Pues es que hay que luchar por los pacientes y hay que fiarse del médico que va a luchar por ti, ¿no? Es que busca el camino fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos esto? Pues una dualidad. Comentaban antes pues todas las cirugías que se están haciendo fetales, ¿no? Pues un feto de 22 semanas, una cirugía fetal abierta de una espina bífida. Entonces, tenemos dos caminos. Por un lado, estamos aumentando el diagnóstico prenatal y asesinando a niños enfermos por tener espina bífida, labio leporino o porque les falte el cúbito y tengan un brazo más corto. Y por otro lado, la medicina está avanzando tantísimo que estamos haciendo cirugía fetal, como comentaban antes, con unos resultados excelentes, ¿no? Entonces, pues eso, vivimos como en una continua esquizofrenia, ¿no? Algunos ejemplos a seguir en cuanto a la objeción de conciencia en diagnóstico prenatal. Este es el doctor Esteban Rodríguez, muy conocido por todos, al que se le obligó el sistema andaluz de salud, le obligó a hacer diagnóstico prenatal, es decir, a ofrecer de forma sistemática a todas las mujeres este primer análisis en el primer trimestre, hacer ecografías de diagnóstico prenatal, hacer amniocentesis que se le exigía como ginecólogo del sistema andaluz de salud, ¿no? Y pues él llegó el caso a los tribunales porque, pues lo tiene muy claro, ¿no? Y como le veis ahí, un torero, ¿eh? ¿Y qué resolvió? Pues al final le acaban dando la razón, sigue trabajando en el sistema público, y que le decía a la Comisión Deontológica del Apoyo del Colegio de Médicos de Cádiz: si el ginecólogo cree que en conciencia que con la realización de estas pruebas está contribuyendo al aborto, está en su derecho de objetar. O sea que aunque hay que luchar, pues parece que vamos respetando un poco nuestros principios. Y otros ejemplos, pues por ejemplo, una noticia también relativamente reciente, un grupo de médicos franceses que se juntan también con, pues como decimos, ¿no?, con matrónomas, enfermeras, pues un poco también a contracorriente con esta tendencia a la medicina a diagnosticar más al feto cuanto antes, ese cribado, esa selección que se está haciendo en cuanto a salud, de no admitir al niño enfermo, ¿no? Y resalto aquí que, un dato que llama muchísimo la atención: este cribado prenatal, diagnóstico prenatal,
cuando se confirma o se dice que el bebé tiene síndrome de Down, hasta en un 96%, bueno, 96% en Francia, el 95% de los casos en España abortan. Es decir, el 95% de los niños diagnosticados de síndrome de Down mueren. Es un dato, bueno, a mí por lo menos me pone los pelos de punta. Y ahora vamos a hablar de los otros. Entonces, ¿cómo es posible que alguien reciba una misma formación médica actuemos de manera diferente? Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? De que hay gente que ve a la mujer solo, no ve a la mujer y a su hijo, y no ve una vida humana también desde la concepción. Es verdad que la despenalización durmió la conciencia de muchos de los médicos, ¿no? Pues lo que hablaban también antes de que se han acostumbrado a que eso exista con nosotros. Aunque parezca mentira, muchos de nuestros compañeros no han leído la nueva ley. A la mayoría de los ginecólogos ni les rota el problema del aborto, van a su hospital, operan una mama y se van a su casa, hacen su guardia y se van. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres ante el problema del aborto no llegan al médico, se quedan en el asistente social. Entonces, bueno, ese es otra de nuestro caballo de batalla, intentar conseguir una visita ginecológica a las mujeres que tienen derecho a ella antes de plantearse abortar, ¿no? Y es que no nos llegan, es que se quedan en el asistente social o ni siquiera, se quedan en un papeleo que recogen en la secretaría. Entonces, ya para terminar la perspectiva del médico, existe un error de conceptos, lo que hablábamos que era tan básico, pues sigue habiendo un error de conceptos. Todos vemos lo mismo, ¿no? Aquí vemos una foto que, bueno, pues con sentido común dices, esto es un mar y un acantilado, ¿no? Pues no, hay gente que se empeña en un caballo, que es un caballo, sí, pues acércate y ahora lo que te va a pasar, ¿no? Pues es eso, hay gente que ante una misma evidencia que está más que demostrada científicamente una y otra vez y siguen apareciendo estudios y siguen apareciendo artículos, pues siguen empeñados en que eso no es una vida humana. Bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, que veis el caballo, que sí, que quiero el caballo, pues voy a poner un caso muy rápido, médico y mujer, pues una cirujana tiene de 35 años que lleva como 3 o 4 años intentando quedarse embarazada con técnicas de reproducción asistida y no puede, cambio de pareja, se queda embarazada de gemelos, pues decide abortar. Médico, mujer y con un regalo como dos gemelos. Bueno, ¿cómo es posible? Pues nada, el caballo, yo sigo viendo el caballo. El médico abortista, pues lo mismo. Hay médicos abortistas, yo he hablado con compañeros que practican abortos y saben que está mal. Saben que está mal, que lo que hacen que es temporal, que está mal, pero que necesitan el dinero o que tal. Bueno, pues es un poco pues lo que hablábamos, ¿no? Que no son fieles a su vocación y a la definición propia del médico, ¿no? Y un falso altruismo también, compañeros que dicen, bueno, si es que lo que queremos es ayudar a la mujer. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? El aborto es distinto de salud, no estás ayudando a la mujer y también está demostrado y cada vez más, ¿no? Y bueno, un comentario que siempre hago, pues somos muchos los que nos dedicamos, ¿no? a dedicar nuestro tiempo libre y nuestros esfuerzos a ayudar a la mujer, y yo todavía no he visto ninguna ONG que haga abortos gratuitos, es decir, que es un falso altruismo, no que no ayuda a la mujer, lo que quiere es un negocio, ¿no? Y para terminar, presentar a Ginecólogos por el Derecho a Vivir, que bueno, las fotos son una pequeña representación. Bueno, es un proyecto que ya lleva tiempo y que vamos a reforzar ahora muchísimo porque hace falta, que es un grupo de ginecólogos a nivel de toda España, pues para proteger la objeción de conciencia, para informar a todos los compañeros y a toda la sociedad, para proteger al bebé enfermo, a nuestros pacientes síndrome fetales. Ya, muchísimas gracias.